Fíjense, mis hermanos, que en este texto de 1 de Samuel vamos a ver al necio, a la sabia y al reino. Y vamos a destacar tres cosas en lo que es este texto de 1 de Samuel 25. Primero vamos a ver la necedad. La necedad que deberíamos evitar con relación al reino de Dios. Segundo veremos, mis hermanos, la sabiduría. La sabiduría que deberíamos ejercer con relación al reino de Dios. Y tercero, vamos a ver la conclusión de toda esta historia. La conclusión a la que deberíamos llegar con relación al reino de Dios. Necedad, sabiduría y la conclusión final en el reino. Vamos al primer punto, mis hermanos. La necedad que deberíamos evitar con relación al reino de Dios. Y fíjense, primero debería evitarse la egocéntrica necedad que desprecia los beneficios del reino. Fíjense, lo vamos a ver, mis hermanos, en los versículos del 2 al 13. Ahora bien, este capítulo empieza en el versículo 1 y el versículo 1, mis hermanos, nos indica que una etapa termina. Fíjense que el versículo 1 parece fuera de lugar, pero no lo está. ¿Por qué? Porque nos anuncia la muerte de Samuel. Murió Samuel, nos dice el versículo 1. Y eso es importante porque marca ya lo que es el final de una etapa en ese libro de 1 de Samuel, mis hermanos. Acuérdense que Samuel es ese último juez. Acuérdense que al inicio, mis hermanos, del libro de Samuel vimos cómo Dios establecía una serie de cambios para pasar del periodo de los jueces al periodo de la monarquía, al periodo que Dios establecería a su rey y a su reino en medio de su pueblo. Y Samuel, mis hermanos, es la figura clave para esa transición de los jueces al periodo del reino en medio del pueblo. Por tanto, con la muerte de Samuel, mis hermanos, la Biblia nos está indicando de que esa transición aquí ha acabado. Ahora, mis hermanos, pasamos ya de manera plena a lo que es ese rey provisto por Dios y a ese reino que Dios le dio a su rey y establecerá en medio de su pueblo. Fíjense que esto encaja de donde venimos, mis hermanos, en el capítulo 24 de 1 de Samuel. Si se acuerdan en ese capítulo, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos, mis hermanos, que David cortó lo que era la punta del manto de Saúl. Y David mostró perdón y misericordia al ungido de Jehová que era Saúl. David actuó justamente. David actuó, y aquí está lo importante, actuó conforme a la justicia del reino que le iba a ser dado. Un reino que no dependía, y lo veremos hoy, de venganza personal, sino de entender que Dios es el que tiene la venganza y el juicio en sus manos, y David mostró misericordia y perdón. Actuó como justo y justamente conforme a la justicia del reino. Fíjense, en base a esta actuación es que Saúl entiende algo y llega a una conclusión. Fíjense en el versículo 20 del capítulo 24. Fíjense lo que se dice ahí. Y ahora dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Por haber actuado conforme a esa justicia, Saúl entiende que el reino será firme y estable para David. Pues muy bien, ese reino de justicia que le es prometido firme y estable, lo seguimos viendo en el capítulo 25. Por tanto, el contexto sigue siendo ese reino firme y estable que Dios promete a su rey, en ese caso el rey David. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, cuando llegamos al capítulo 25, esa promesa de ese reino firme y estable está puesta en peligro. Y está puesto el reino en peligro debido a la necedad que vamos a ver en este capítulo. Primeramente, una necedad que va a ser egocéntrica, porque va a despreciar los beneficios de ese reino. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, fíjense, mis hermanos, que primero se nos sitúan los personajes que van a estar involucrados en este capítulo 25. Al final del versículo 1 se nos narra que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Esto sigue siendo Judea, mis hermanos.
Y después en los versículos 2 y 3 se nos introducen dos personajes, pero antes de darnos el nombre, nos da, fíjense, primeramente lo que es la localización y el trabajo de uno de ellos. Fíjense, y en Maón, mis hermanos, que aquí no es la capital de Menorca, ya dice, es una situación, una localización en Judea, dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Nos da lo que es, en cierta manera, la localización. Después nos va a dar su situación social. Ese hombre era rico, fíjense, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y ahora en el versículo 3 ya nos presenta de quién está hablando. Y nos presenta primeramente a su mujer y después nos presenta a ese hombre de Maón que tenía muchas ovejas y cabras y era rico. Fíjense el versículo 3 porque es importante. Dice, aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Y ahora fíjense, describe a la mujer. Fíjense, y era aquella mujer de buen entendimiento. Literalmente era aquella mujer sabia. Por tanto, el tema de la sabiduría entra aquí. Y de hermosa apariencia. Por lo tanto, fíjense que aquí Abigail, mis hermanos, va a representar a qué, va a personificar a qué, va a personificar el tema de la sabiduría. Era una mujer de buen entendimiento, razonamiento, era sabia. Y después, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a su esposo, Nabal. Nos dice, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Nabal, mis hermanos, ya se nos ha dicho que él va a ser el necio y el insensato. ¿Por qué? Porque el nombre Nabal, mis hermanos, el nombre Nabal viene de lo que es el nombre o el verbo insensato, insensatez, mis hermanos. Por lo tanto, ya llevaba en su nombre el tema de ser insensato o el tema de ser necio. Y fíjense, mis hermanos, que incluso su esposa lo reconoce de esta manera. Fíjense en el versículo 25. Dice, no hagas caso ahora, mi señora, a este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Menuda concepción tenía de su esposo Abigail. ¿Ya? Digo, es que este hombre, mis hermanos, es un insensato, es un necio, no le hagas caso. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que esa necedad no es una necedad, mis hermanos, aquí intelectual. La necedad muchas veces no tiene que ver, mis hermanos, con el intelecto. Uno puede ser muy inteligente y muy necio al mismo tiempo. Aquí, mis hermanos, la necedad tiene que ver con algo, mis hermanos, moral y espiritual. Fíjense, esa palabra Nabal, cuando vamos a Isaías, capítulo 32 y versículo 6, utiliza 2 veces ese término Nabal. Y fíjense lo que dice Isaías. Se nos traduce en nuestras Biblias como el ruin, pero la palabra es Nabal, el necio. Isaías 32, 6 dice, el necio, ruin dice, el necio hablará necedades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. Nuestras Biblias quizá lo tienen como ruin, pero ahí es la palabra Nabal. El necio, mis hermanos, actúa de esta manera. El necio en su corazón comete impiedad, habla escarnio contra Jehová. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? Aquí la necedad, mis hermanos, es espiritual, contra Jehová. Y comete impiedad, deja al hambriento vacío, quita la bebida del sediento. Es algo moral. Esto es lo que vamos a ver precisamente en la necedad de Nabal, mis hermanos. Así, mis hermanos, es como Nabal actuó. Por lo tanto, fíjense que tenemos ya los personajes. David, Abigail, la de buen razonamiento, la sabia, Nabal, el necio, insensato, perverso y que no se le puede hablar. Después de esa presentación, fíjense ahora, mis hermanos, ahora empieza aquí en cierta manera la acción a desarrollarse. Entonces David se da cuenta y oye de que hay alguien que es rico y que es un tanto cercano a él, porque se nos ha dicho, mis hermanos, fíjense al final del versículo 3, que Nabal era del linaje de Caleb. Y Caleb, mis hermanos, ese linaje de Caleb era bien famoso entre lo que era Judá, mis hermanos. Y se cree posiblemente que fue la descendencia del linaje de Caleb quien, mis hermanos, fundó la ciudad de Belén, de la cual era ¿quién? De la cual era David.
Por lo tanto, mis hermanos, escucha David que hay alguien que es de Caleb, en Judá, cercano a él, y aparte en cierta manera es rico y tiene dinerito. Dice, pues bueno, en cierta manera voy a pedirle ayuda. Acuérdense que David estaba escapando, estaba corriendo, por lo tanto necesitaba provisiones, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hace David? Envía a 10 jóvenes a encontrarse, mis hermanos, con Nabal. Y fíjense en el versículo 6 o en el versículo 5 en adelante. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel y id a Nabal y saludadle en mi nombre. Esto es importante. Y 3 veces declara paz sobre Nabal. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Quédense con esto porque al final nada de esto va a tener Nabal, mis hermanos, por su necedad. Pero fíjense que 3 veces declara paz sobre Nabal. Y después fíjense de declarar esa paz, ¿qué es lo que David le dice? Bueno, David le dice en el versículo 7, mis hermanos, que él ha cuidado de sus pastores. Fíjense el versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni los faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. David le está diciendo, es que he cuidado de tus pastores. Es decir, David está mostrando la bondad que él y los suyos tuvieron con los pastores de Nabal. Y no solamente la bondad, sino que les muestra la protección, la seguridad, la salvación que David ejerció con los pastores de Nabal. Y lo sabemos porque cuando el criado informa a Abigail, fíjense cómo describe lo que David ha hecho con ellos en el versículo 16. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. ¿Se dan cuenta? Muro fueron para nosotros. Fueron protección, fueron salvación para nosotros todos los días y noches que estuvimos con ellos, mis hermanos. Qué versículo tan maravilloso. Porque aquí vemos a David, mis hermanos. A David que como rey es el buen pastor, que cuidó de su pueblo. ¿Se acuerdan de los de Keila? Los salvó. Cuidó en cierta manera y dejó ir sano y salvo a su enemigo en el capítulo 24, Saúl. Y ahora nos encontramos a David, el buen pastor, cuidando de ¿quién? Cuidando de pastores, mis hermanos. Es una imagen preciosa de aquel que es nuestro Señor Jesucristo, que no solamente es el buen pastor que cuida de su pueblo, sino que es el príncipe de pastores que también cuida de sus pastores. Bueno, fíjense que esto es lo que nos encontramos aquí. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo exactamente aquí? Yo he cuidado de ellos, he sido bueno, he cuidado, no les he sacado nada, han estado bien con nosotros. ¿Saben lo que nos muestra aquí la Escritura, mis hermanos? Nos muestra los beneficios de estar al lado del rey que Dios escogió. Los beneficios, mis hermanos, de bondad, de protección, de paz, de salvación, de estar, mis hermanos, con el rey que Dios ha provisto y con el reino que ese rey representa, mis hermanos. Porque fíjense, cuando David les dice a sus siervos, ve y habladle, dice, habladle en nombre de quién. Fíjense, 2 veces menciona la expresión, una en el versículo 5, fíjense al final, y saludadle en mi nombre. Fíjense ahora el versículo 9 al final. Estas palabras en el nombre de David. No van en el nombre de menganito y de fulanito, mis hermanos. Que este menganito y fulanito aquí en España ya son tratados, que quien sea el menganito y el fulanito. No van en el nombre de menganito y fulanito, mis hermanos. Van en el nombre de David. Mis hermanos, lo que se muestra aquí es que el nombre de David es la garantía de esa protección y de esa bondad. David representa, mis hermanos, el rey que Dios ha escogido y el reino que le ha sido dado. Y en su nombre, en el nombre del rey y de ese reino que representa, que al final es el reino de Dios, el reino que Dios le entregó, mis hermanos, David le dice, bueno, he cuidado de los tuyos, ha habido bondad, protección y salvación para ellos. Nabal, fíjense, Nabal se benefició, mis hermanos, de esos beneficios del rey y del reino por pura gracia.
Porque no tenía, mis hermanos, en cierta manera David que hacer eso, pero por pura gracia, mis hermanos, protegió a los pastores de Nabal y Nabal todavía tenía sus pastores con él. Y fue por esa gracia, mis hermanos, protectora de ese rey y de ese reino que Dios dio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los beneficios de ese reino. Y en base a eso es que ahora David pide. Fíjense el versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto, es decir, como resultado de esa bondad y protección de lo que hemos hecho, por tanto, hallen estos jóvenes gracia en tus ojos. Y entonces le pide, dame lo que tuvieres en tu mano a los siervos y al hijo de David. Por cómo hemos actuado en esa protección y bondad, responde con gratitud y da. Mis hermanos, ¿cómo se tendría que responder aquí? ¿Cómo se tendría que responder a esos beneficios de la gracia y bondad y protección de ese rey escogido por Dios y de ese reino entregado? ¿Cómo debería responderse a esa bondad y a esa protección de ese rey y de ese reino? ¿Saben cómo debería responderse, mis hermanos? Debería responderse con gratitud. Debería responderse, mis hermanos, en obediencia a la palabra de ese rey que ha cuidado de los suyos en ese reino, mis hermanos. Pero ¿cómo respondió Nabal? Tengo que cuidarme porque me sale el nombre de Nadal y ese es otro. ¿Saben? Nombre de Nabal, mis hermanos. ¿Cómo debería responderse? Nabal respondió como lo que era. ¿Saben cómo respondió? Como un necio, que despreció al rey, a su reino y a los beneficios que le habían sido dados por gracia en ese reino. Fíjense la necedad de Nabal, mis hermanos. Fíjense en el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Se está diciendo, pero ¿quién es ese? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Esto es curioso, porque hubo uno ya al final de su tiempo que no podía llamar a David por David, sino por el hijo de Isaí. ¿Saben quién era ese? Ese era Saúl. Nabal tiene mucho de Saúl aquí, mis hermanos. ¿Quién es ese David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hay muchos que van sueltos por ahí. Seguro que este se ha escapado de su señor. ¿Se dan cuenta cómo desprecia a David? Al rey escogido por Dios. ¿Se dan cuenta cómo desprecia los beneficios de ese reino? ¿Y por qué Nabal despreció eso, mis hermanos? ¿Saben por qué lo despreció? Porque era un egocéntrico, que estaba centrado solamente en sí mismo y en lo suyo. ¿Quieren verlo? Fíjense ahora, mis hermanos, el versículo 11. Se lo voy a leer más literal, como aparece más en el original, porque aquí se nos escapa algo en la traducción. Hay un mi que falta. Pero en el original está diciendo esto, el versículo 11. He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y de mi, allá hay otro mi en realidad, y de mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. ¿Han escuchado, mis hermanos, el uso de los pronombres aquí? He de tomar yo de mi pan, de mi agua, de mi carne, para mis esquiladores y dársela a ellos, mis hermanos. Este tipo era como el Gollum del Señor de los Anillos. Mi tesoro, ¿ya? Mi pan, mi agua, mi carne, mis esquiladores. ¿Saben lo que practicaba aquí Nabal, mis hermanos? Nabal practicaba lo que hoy en día se llama el yoísmo. ¿Han escuchado el yoísmo, no? Soy yo, para mí, conmigo y mí mismo, y solamente existe alguien. Yo y todo lo que tiene que ver conmigo. Yo y mi reino. Mi comida, mi bebida, mi carne, mi reino. ¿Se dan cuenta del egocentrismo de Nabal? De Nabal, mis hermanos. Fíjense que fue esto centrado en su reino, que le llevó a despreciar el reino que había beneficiado por gracia a su vida.
Y mis hermanos, fíjense que hay algo que no podemos perder de vista aquí. Porque esa actitud de Nabal, mis hermanos, es una actitud que ya viene de Génesis 3, mis hermanos. Es una actitud que ya está en el ADN del ser humano caído. Porque cuando Satanás en Génesis 3:5 le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis, ¿qué? Como Él, sabiendo el bien y el mal, le estaba diciendo Satanás a la serpiente, vosotros ahora levantaréis vuestro propio reino, el reino en el cual vosotros, ser humano, determinaréis lo que es bueno y malo conforme a vuestros ojos, a vuestros deseos. Levantaréis el reino del yoísmo y de lo vuestro, dejando aparte el reino de aquel que os ha creado y os ha dado todo en abundancia, salvo un solo árbol. Y mis hermanos, esta es la tendencia que está en el ADN de todo ser humano, la tendencia del ser humano caído. Y esto tiene que alertarnos de algo, que esa tendencia, mis hermanos, de esa necedad egocéntrica que desprecia, mis hermanos, la bondad de nuestro Dios al estar ligada a la caída, es una necedad que puede estar también, mis hermanos, en nuestra vida y de la cual debemos cuidarnos. Porque quizá uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo estamos dentro de ese reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, mis hermanos, no podemos perder de vista algo. Se habla del gobierno, del reinado de Dios. Y hay un aspecto general del gobierno y reinado de Dios. Y este aspecto general, mis hermanos, es el hecho de que Dios en su reino y en su gobierno, en su soberana voluntad, en lo que se llama su gracia común, mis hermanos, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace traer sus lluvias sobre justos e injustos, llena, mis hermanos, lo que son los graneros y las sementeras de nuestra vida, mis hermanos, por su pura bondad. Lo que tenemos, lo tenemos por la pura bondad de nuestro Dios. Si Él no edificase, si Él no obrase, si Él no sustentase, si Él no proveyese, en vano trabajaríamos nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, en cierta manera, todo ser humano está bajo esa bondad y beneficio de esa gracia común de Dios, que es el Rey soberano y altísimo. Y saben que no hay mayor necedad en el mundo que despreciar esos beneficios de esa gracia, bondad y protección de nuestro Dios, el Rey. Y la cosa va a ir a mucho peor. Porque cuando veamos que ese reino, su bondad y su protección llega focalizado en el Rey, nuestro Señor Jesucristo, y en el reino que Él trajo, va a ser mucho más necio despreciar la gracia bondadosa y redentora y protectora de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí Nabal actuó de manera necia. Esa necedad egocéntrica que despreció los beneficios de ese reino, que dice, esa necedad es grande, ¿quién es ese Rey? ¿Quién es ese Jesús para que le dé de mí? ¿Saben Jim Elliot, mis hermanos? Jim Elliot, que junto con sus compañeros sufrió martirio cuando fue a predicar a los Aucas, ¿ya? Una tribu, mis hermanos, de indígenas en el Perú, dijo una frase muy sabia. Dijo, no es necio aquel que pierde lo que no puede guardar para guardar aquello que no puede perder. Eso era, mis hermanos, ese reino y esa vida eterna que le había sido dado. ¿Se dan cuenta? Una necedad egocéntrica que despreció esos beneficios del reino. Y eso está en el ADN de todo ser humano caído, de lo cual debemos cuidarnos. Pero hay otro necio aquí en la historia. ¿Se están dando cuenta? Porque esa necedad, mis hermanos, no solamente es esa necedad egocéntrica que desprecia los beneficios del reino, sino que es una necedad ciega también. Ciega que pone en peligro el reino, mis hermanos. ¿Y saben dónde vemos esa necedad ciega, mis hermanos? La vemos en David. Fíjense, ¿cómo respondió David a la necedad, mis hermanos, de Baal? Fíjense cómo respondió, versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada.
Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Si esto, mis hermanos, lo escribe uno en una redacción del colegio, ¿saben qué le pondrían? Le pondrían una nota al lado en color rojo y diría demasiada repetición, busca un sinónimo para ceñirse. Porque se dan cuenta, en un solo versículo, ¿cuántas veces utiliza el verbo ceñir? Lo utiliza 3 veces. Se ciñeron la espada, se ciñeron la espada, se ciñó la espada, mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la Biblia con esto? ¿Saben lo que nos dice, mis hermanos? Que se pusieron en pie de guerra contra Nabal. Que ahora, mis hermanos, David se levantaba para tomarse la justicia y la venganza por su mano. ¿Saben por qué? Porque David había llegado al límite. David había obrado bien con Nabal y con los suyos y le daba mal por bien. Fíjense que esto lo dice David, mis hermanos. Fíjense el versículo 21 al final. Y él me ha vuelto mal por bien. ¿Nos han encontrado alguna vez, mis hermanos? ¿Nos han encontrado alguna vez en una situación así? Que verdaderamente han estado obrando, mis hermanos, para bien con alguien, que la han estado cuidando, que han estado con esa persona, que han intentado hacer lo mejor para esa persona y esa persona les devuelve mal por bien. Y al final llega uno y dice, hasta aquí hemos llegado. Y revienta. Seguro que se han encontrado en una situación así, mis hermanos. Pues David se encontró ahí. Y saben, quizá podríamos decir o pensar que David estaba justificado en responder de esta manera. Pero ¿saben lo que vemos aquí en David, mis hermanos? Necedad. Fue necio en levantarse de esta manera contra Nabal. ¿Saben por qué, mis hermanos? Vemos que fue necio si lo entendemos a la luz del capítulo 24. ¿Se acuerdan del capítulo 24? ¿Se acuerdan, mis hermanos, que David, y se nos marca de manera específica, David, mis hermanos, no se levantó en represalia contra Saúl. No levantó su mano contra el ungido de Jehová. No tomó venganza personal contra su enemigo, porque David entendió algo. ¿Qué es lo que entendió? Que Dios será el que obrará la venganza y el juicio. Y eso es lo que llevó a David a poder mostrar perdón y misericordia hacia su enemigo, porque descansó en saber que la venganza es ¿de quién? Es de Jehová, y que Jehová juzgará entre tú y yo, Saúl. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en el versículo 12 y 15 del capítulo 24. Fíjense, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Versículo 15, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. ¿Se dan cuenta de lo que David entendió? David, mis hermanos, entendió de que él no tenía que levantar su mano contra Saúl, porque Dios era el juez, porque Dios es el que juzgaría, que no tenía que levantarse en venganza y en represalia personal contra Saúl, porque Dios es el que juzgaría y vindicaría, y él podía perdonar y ejercer misericordia. Esto es en el capítulo 24. Pero ahora llegamos al capítulo 25, mis hermanos, ¿y qué sucede? ¿Saben lo que sucede? Que David ha perdido totalmente de vista este principio de la justicia del reino de Dios, mis hermanos. Ha perdido totalmente de vista este principio de que el reino se basa en perdón y misericordia, de que Dios es el juez que juzgará justamente, de que Dios es el que pondrá las cosas en su sitio. No, David lo había perdido totalmente de vista, mis hermanos, y se ciñó y se levantó. ¿Saben por qué? Porque David también era un poquito egocéntrico aquí. Porque no se le dio lo que él había pedido. Y porque una cosa era el ungido de Jehová, Saúl. La otra cosa era ¿quién? Nabal, que es un don nadie, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? David, mis hermanos, iba a actuar aquí de manera necia.
sin la justicia de ese reino que entendió y que sabía en el capítulo 24. No me voy a alargar aquí porque esto ahora vamos a tener que tomarlo porque va a ser central en la segunda parte que vamos a entrar. Pero fíjense, una pregunta, a ver quién está siguiendo lo que es Samuel. No hace falta que me respondan. Pero hubo uno que decidió acabar con 85 sacerdotes y con toda una ciudad. ¿Saben quién fue, mis hermanos? Ese fue Doeg el edomita, encargado por Saúl. Saúl fue, mis hermanos, el que obró en venganza y en represalia, acabando con toda una ciudad. Y ahora David quería hacer lo mismo con Nabal y con todos sus varones. ¿Se dan cuenta? David, mis hermanos, estaba tomando el camino mismo de necedad de Saúl. Y aunque Dios prometió el reino a Saúl, le fue quitado por la necedad de ese rey, y ahora David estaba tomando el mismo camino. Por lo tanto, esa necedad era una necedad ciega que estaba poniendo en peligro la misma promesa del reino. Mis hermanos, el reino va a ser entregado a David, pero esto no justifica la irresponsabilidad en la actuación conforme a los principios del reino. Y nos podemos encontrar, ¿saben qué? Como David, mis hermanos. Nos podemos encontrar en esas situaciones, si piensen, en esas situaciones en las que tenemos claro los principios del reino de los cielos, ese principio de justicia y juicio, de misericordia y perdón, y actuamos correctamente en esa situación con los principios de la justicia del reino, y de repente, mis hermanos, llega otra situación muy parecida, y por cualquier situación, o porque la persona con la que tenemos que lidiar quizás distinta o no tan importante, o porque me tocan quizá los intereses más personales, o por lo que sea, nos olvidamos de la justicia del reino que conocemos y que en otro momento sí aplicamos. Y pasamos de la sabiduría a la necedad en un abrir y cerrar de ojos. Caemos en el ángulo ciego, mis hermanos. ¿Saben lo que es el ángulo ciego, no? En los retrovisores. Es ese ángulo, mis hermanos, que algo se tiene que solucionar. Bueno, ahora se soluciona con cámaras en los coches y con detectores, pi, pero te empiezan a pitar todos y no sabes cuál te pita. La cuestión es que el ángulo ciego es como aquel que aparca, y tú aparcas en el garaje y sabes que hay una columna ahí, y lo sabes, y has hecho esa maniobra, mis hermanos, 1000 veces, ya has aparcado bien, esquivando lo que es esa columna que sabes que está ahí. Pero llega un día, mis hermanos, que haces la misma maniobra y entonces miras por el retrovisor y la columna queda ¿dónde? En el ángulo ciego, mis hermanos, si no la ves. Y cuando no la ves, ¿saben lo que pasa? Ojos que no ven, corazón que no siente. La columna de repente ha desaparecido, ya no está hasta el momento que escuchas ¡plom! Y entonces dices, si es que la columna estaba ahí. ¿Por qué, mis hermanos, en una situación lo podemos tener tan claro y en otras caemos en el ángulo ciego y podemos convertirnos en necios y perder de vista, mis hermanos, lo que es los principios del reino de los cielos? En esa situación, mis hermanos, es peligroso estar. Eso le pasó a David. Eso puede pasar a los ciudadanos del reino. La pregunta es, ¿qué solución entonces hay a ello? ¿Saben cuál es la solución, mis hermanos? La sabiduría. Y pasamos de esa necedad que debería evitarse a esa sabiduría que deberíamos ejercer, mis hermanos. Esa sabiduría que deberíamos ejercer con relación al reino de los cielos. Y fíjense, debería ser ejercida la sabiduría que corrige la necedad en relación al reino. Y eso nos lo encontramos cuando pasamos ahora, mis hermanos, a aquella que representa el buen razonamiento y la sabiduría que va a ser Abigail. Y en el diálogo entre David y Abigail. Y fíjense, es una sección larga, porque va del versículo 14 hasta prácticamente el 35, así que solamente destacaremos algunas cositas, mis hermanos, por el tiempo. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede ahora aquí? Fíjense que uno de los criados, mis hermanos, en el versículo 14, ese versículo 14 en la estructura hay un cambio ahí. Uno de los criados va e informa, mis hermanos, a Abigail de lo que ha sucedido. ¿Y qué le informa? Le amplía lo que ya se le dijo a Nabal. Le amplía. Y le amplía diciéndole, fíjense, a partir del versículo 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros
y nunca nos trataron mal. La bondad que se expresó. Fíjense ahora al versículo 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche, bondad y protección. Y ahora en el versículo 17, fíjense mis hermanos, que le dice, bueno, ahora hay dos imperativos ahí. Reflexiona, ve, piensa en lo que vas a hacer. Fíjense el versículo 17. Ahora pues reflexiona, piensa y ve lo que has de hacer. Es decir, le está diciendo a Abigail, responde en base a lo que David ha hecho, a esos beneficios y bondad y a lo que nos viene encima. Porque David viene y a tu marido Nabal es que no hay quien le pueda hablar. Es menudo elemento, es decir, que no se lo podía hablar. Ese no era cabeza ahí, este era cabezón. ¿Ya? Significa que no se lo podía hablar, mis hermanos. ¿Ya? Entonces fíjense que le dice, bueno, responde en base a eso. ¿Y saben qué? Abigail respondió. Y respondió con prisas, mis hermanos. Bien deprisa respondió. Fíjense en los versículos del 18 al 23, mis hermanos, hay una palabra que es la palabra prontamente o la palabra deprisa. Fíjense el versículo 18 que tristemente no la tenemos traducida. Pero en realidad el versículo 18 dice, entonces Abigail se dio prisa o prontamente empezó a obrar. Fíjense que esto sí aparece en el versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí la Biblia, sorprendente, empieza a acelerar la acción, mis hermanos. Uno lo lee aquí y todo empieza a ir rápido. Nos encontramos que a Abigail se le dicen estas cosas y ¿qué es lo que hace Abigail? Bueno, sin perder tiempo, de manera pronta y con prisa empieza a tomar cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos. Rápidamente los carga sobre lo que son los burritos, ¿ya? Que los burritos, hombre, animales rápidos son, ¿ya? Los carga sobre los burritos, ¿ya? Entonces les dice a los criados, venga, ir vosotros delante y yo voy detrás. Es todo pronto, bien rápido. Mis hermanos, en medio de esta aceleración del texto, entran los versículos 21 y 22. Es como si la cámara cambiase ahora de escena. Y mientras se está dando prisa Abigail cargando todas las cosas, la cámara cambia de escena y nos enfoca a David. Y vemos que David dice, bueno, es que estoy harto. Lo he guardado todo, los he guardado, me han dado mal por bien, así se ha hecho a los enemigos de David. Entonces fíjense, hay dos escenas ahí. Abigail dándose prisa, David diciendo, se acabó, he llegado al límite. Es como aquel que está viendo una película, mis hermanos, de acción o de intriga sentado en el sofá. Aquellas películas, mis hermanos, que empiezan a acelerar la acción y uno se coge en el sofá y dice, pero corre, corre, date prisa, que no llegas, corre, corre. Y uno empieza ahí diciendo, pero venga, que no llega. Aquí es lo mismo. Abigail haciendo todas las cosas, el texto va rápido, haciendo todas las cosas. David, he llegado a mi límite de la paciencia, voy hacia ellos. Y uno está leyendo el texto y dice, pero Abigail, corre, corre que no llegas. Corre que se quedan sin varones ahí en Nabal, corre, corre, corre. Y entonces llega Abigail, prontamente vio a David y prontamente baja del asnito y se postra delante de los pies de David. Y ahí la acción, ¿saben lo que hace? Ahí para. Y ahora es cuando empieza a aparecer la sabiduría de Abigail. Y la sabiduría de Abigail, mis hermanos, la encontramos en sus palabras, en lo que ella dice. Y fíjense que no podemos destacar mucho, ¿vale? Como les he dicho por el tiempo, tristemente. Pero fíjense, ella reconoce a David, se echa a sus pies. Reconoce, mis hermanos, el pecado de la cual ella no era culpable. Por tanto, hay reconocimiento de ese pecado. Fíjense el versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Algo muy bueno tenía que decirle Abigail a David, ¿eh? Porque una mujer, mis hermanos, sola, en aquel tiempo, con burritos y cargada, sin haberle dicho nada a su esposo, ya podía tener algo bueno que decirle a David. Y va, y no le dijo algo bueno, le dijo algo muy sabio, mis hermanos. Y fíjense que en lo que le dice, mis hermanos, vamos a destacar dos cosas ahí, ¿vale? Dos cosas de todo lo que le dice. Pero fíjense, mis hermanos, en el versículo 26, fíjense lo que Abigail le dice. Ahora pues, Señor mío,
Vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Paren aquí. ¿Qué es lo que Abigail le dice? Jehová te ha impedido de que vengas a ¿qué? Fíjense el lenguaje de Abigail. De que vengas a vengarte y de que vengas tú a vengarte por tu propia mano. ¿Qué le está diciendo a Abigail, mis hermanos? ¿Saben lo que le dice? Le está recordando lo que el mismo David dijo e hizo en el capítulo 24. Le está, mis hermanos, recordando de que la venganza de sus enemigos no le pertoca a él, sino que le va a pertocar a Dios. Le está recordando de que aquí el juez no es él, sino que es Dios. Le está recordando, mis hermanos, lo que él mismo hizo en el capítulo 24 con Saúl y lo que él mismo dijo. Le está recordando la justicia del reino con la cual actuó. Le está recordando que el reino que le ha sido dado y le va a ser dado no se sustenta en venganza, en represalias personales, en tomarse la justicia por su mano, sino en creer que hay un Dios que es justo. Él hará justicia y nosotros perdonamos y extendemos misericordia. Le está recordando todas estas cosas a David, la justicia de ese reino. ¿Se dan cuenta? No le está mostrando algo nuevo. David ya sabía esto. Se lo está recordando. De tal manera que al final, fíjense ahora, mis hermanos, en los versículos del 27, bueno, un poquito más adelante. Fíjense los versículos 30 y 31. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Jehová, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdate, pues, mi Señor. Le está diciendo que al final, cuando Dios dé ese reino que Él te ha prometido, no vas a tener remordimientos o no vas a tener esos remordimientos en la conciencia por haber actuado contrario a esa justicia. Tu reino se sustentará entonces no en justicia personal, sino en el juicio y la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta cómo la sabiduría de Abigail, qué es lo que está haciendo? Está corrigiendo la necedad de ¿quién? La necedad de David. ¿Y cómo Abigail podía estar tan segura de esto? ¿Saben cómo podía estar tan segura? Porque, mis hermanos, Abigail tenía una confianza clara en las promesas de Dios. Fíjense en el versículo 28. Dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, escuchen ahora, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal nos ha hallado en ti en tus días. ¿Qué es lo que le dice? Dios hará casa estable. Acuérdense de esa palabra casa. No se refiere a una casa física. Es dinastía. Hará una dinastía estable, permanente, eterna para ti. Esto lo prometió Dios. ¿Por qué? Porque David, tú luchas las batallas de Jehová. David, no peleas tus propias batallas aquí. No peleas las batallas de tus propias vendetas, tus propias venganzas, tus propios intereses. Peleas las batallas que Dios te ha dado. Y Él hará algo estable, una dinastía eterna. Pero hará algo más Dios. Fíjense aquí la segunda cosa, mis hermanos. Fíjense el versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¿Qué le está diciendo? No solamente hará una descendencia estable, sino que David, Dios arrojará a tus enemigos, Dios vencerá a tus enemigos. Será Dios quien juzgará y lo hará, no tú. Por tanto, David, no tienes que tomar represalias personales y venganzas personales y caer como Saúl. Ahora, hay un detalle que no quiero que pierdan, mis hermanos. La Biblia es fantástica. Porque ¿cómo le dice esto Abigail a David? Miren al final del versículo 29. Mi Señor, será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos, como de en medio de la palma de una
onda. Esto es una campanita, tiling, 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 que nos dice, hubo un enemigo que Dios arrojó delante de David con una onda. ¿Y quién fue ese, mis hermanos? Ese fue Goliat. La Biblia es inspirada, pero aquí Abigail fue muy sabia. No sé si sabía lo de Goliat, posiblemente. Pero es que le está diciendo, ¿ves, David, lo que Dios hizo? ¿Ves lo que hizo con un enemigo gigantón y con una pequeña onda? Esa batalla Dios sobró la salvación y tú la peleaste. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La sabiduría de Abigail está corrigiendo la necedad de David para que, mis hermanos, David al final pueda decir, pues es cierto, yo mismo dije que Dios sería juez y que Él vengará. Yo mismo actué bajo esos principios y perdoné y actué con misericordia. Es cierto, Dios arrojó a mis enemigos con una pequeña onda. Qué necio estoy siendo si sigo este camino que tengo por delante. Porque con esas promesas, mis hermanos, Abigail estaba diciendo, David, hubo uno que actuó así con esa necedad. Ese fue Saúl. Él es el rey conforme a las naciones. Tú, David, no lo eres. Tú eres el rey provisto por Dios. No puedes actuar así, sino conforme la justicia del reino. Y mis hermanos, fíjense que hay algo que aquí reconoce de manera sublime Abigail. Abigail fue sabia, ¿lo ven? Corrige la necedad de David. Pero Abigail reconoce algo. Que quien aquí está obrando no es primeramente ella, es Dios. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 28. Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Fíjense el versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará. Jehová arrojará. Fíjense el versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien. Jehová hará, Jehová hará, Jehová hará. Mis hermanos, Abigail fue muy sabia, pero ¿quién fue aquel que se puso en medio del camino de David para que David no actuase neciamente y evitar, mis hermanos, que pecase con esa necedad y volviese a la sensatez y la sabiduría de la justicia del reino que le iba a ser dado? ¿Saben quién fue este, mis hermanos? Ese fue Dios. Y mis hermanos, esto nos enseña que Dios no está obligado a hacer esto, pero que Dios en su gracia puede hacerlo en la vida de los suyos. Dios en su gracia, mis hermanos, puede ponerse en mitad de nuestro camino, en mitad de los ciudadanos del reino, en su camino, para evitar que actuemos muchas veces de manera necia, contrario a la justicia del reino que Dios nos ha dado. Mis hermanos, necesitamos de esa sabiduría en nuestra vida. Y esa sabiduría, mis hermanos, saben, no viene escrita en el cielo. ¿Qué es lo que hizo Abigail con David? ¿Saben qué es lo que hizo? Le recordó la promesa de Dios. Le recordó lo que Dios había prometido. La sabiduría de Abigail era coger la palabra de la promesa de Dios y llevarla a la mente, a la conciencia y al corazón de David. Mis hermanos, esa sabiduría que necesitamos va a provenir siempre de la palabra de nuestro Dios llevada a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, para que Dios, mis hermanos, se ponga en medio de nuestro camino y en su soberana gracia evite muchas veces de que actuemos neciamente en su reino. Y saben, Dios tiene sus medios. A veces puede hacerlo con alguien totalmente insospechado. Abigail, en medio del camino, con burritos y con una gran cantidad de cosas, y Dios la usó. Y Dios puede poner a veces en medio del camino a aquellas personas más insospechadas, con las que quizá
no contaríamos, con las que quizá no daríamos nada o nadie da nada. Y esas personas, mis hermanos, traen la promesa de la palabra de Dios a nuestra conciencia, mente y corazón, para que, mis hermanos, no actuemos neciamente. La pregunta es, ¿escuchamos esta sabiduría cuando Dios la pone en medio del camino? ¿Le hacemos caso a ella? O a veces Dios, mis hermanos, en medio de esa tentación que se presenta, de que no es sobrehumana, pero se presenta en la vida, mis hermanos, Dios de alguna manera puede darnos la salida para que resistamos en medio de esa tentación y no caer en esa necedad. La cuestión es que vemos esa puerta cerrada, vemos esa puerta abierta, mis hermanos. Fíjense que necesitamos de esa sabiduría que corrige nuestra necedad. Y vendrá por medio de la palabra, a veces de manera insospechada. Pero ¿saben lo que es importante también? Es que tengo 5 minutos para acabar. Tranquilos, voy a acabar, ¿no? Pero lo importante, mis hermanos, es que debe responderse a esa sabiduría. No solamente es esa sabiduría que corrige, sino que es la sabiduría que responde, mis hermanos, y confía en la promesa del reino. Fíjense, mis hermanos, ¿cómo responde David? ¿Saben? David hubiese podido responder mal, malhumorado, diciendo, pero ¿quién es esta que se me presenta en el camino? Ahora, ¿quién se piensa esta que es? ¿Que no sabe quién soy yo? Digo, ya me ha destrozado los planes que tenía. Mira, yo todo ceñido aquí con las espadas, 400 hombres con espadas aquí, y ahora me trastorna los planes. Pero ¿qué es lo que hizo, mis hermanos, David? ¿Cómo respondió David en este caso? Fíjense, a partir del versículo 32 en adelante. David primeramente lo que hace es bendecir a Jehová. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases y después me estorbases. Reconoce que es Dios quien ha hecho esto, mis hermanos. Que es Dios quien está habitando en su soberana gracia y en su misericordia, que actúe neciamente. Qué glorioso es esto. Dios evitando que su rey, con el reino prometido, actúe neciamente para que ese reino, mis hermanos, no sea estorbado y esa promesa se cumpla. Qué glorioso saber, mis hermanos, que aún y nuestra necedad, eso no va a parar las promesas de nuestro Dios, mis hermanos. A veces pienso, Señor, lo necio que puede llegar a ser y cuánto puedo estorbar quizá al ministerio de la iglesia. Pero qué descanso saber, mis hermanos, que nuestro Dios en la providencia puede estorbar para que uno no actúe neciamente y acabe acabando con el trabajo que Dios levanta. Fíjense que esto lo hace aquí Dios. Lo que hace básicamente, David reconoce, Dios lo ha hecho, y después bendice el razonamiento de Abigail. Fíjense, mis hermanos, y Abigail en el versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado. Fíjense, para ir pasando al último punto, mis hermanos, David responde a esa sabiduría que corrige. Mis hermanos, esa sabiduría la podemos tener delante de nosotros. Pero si no respondemos a ella, mis hermanos, no sirve de nada. Si esa sabiduría que corrige tu necedad en el reino, no respondes en base a ella, no sirve de nada. Si sigues pensando que el reino de Dios no es importante, si sigues pensando que sus valores no son prioritarios y no son importantes, si sigues pensando que tu reino es primeramente que el reino de Dios, te quedarás como ese Nabal. Nos quedaremos como ese Nabal, necios. La sabiduría implica responder en base a ese conocimiento en la vida, mis hermanos. Porque ¿saben qué? Y con eso llegamos a la conclusión. Sí, déjenme 3 minutos. Mi hijo me dice, dices 5 y estás 8, dices 3 y estás 5. Bueno, voy a intentar. ¿Por qué, mis hermanos, es tan importante eso de la necedad y la sabiduría con relación al reino? ¿Saben por qué? Porque la conclusión que nos debería llevar, mis hermanos, esa necedad y sabiduría en relación al reino, es la conclusión de saber que la necedad y la sabiduría tienen consecuencias en el reino de Dios. No es algo que no tenga consecuencias. Fíjense a partir del versículo 36. ¿Saben? He estado leyendo comentarios, escuchando mensajes, sin ninguno de ellos ha establecido la conexión de lo que sucede a partir del versículo 36
con toda la historia previa. Pero mis hermanos, vamos a ver en el versículo 36 en adelante que lo que se nos muestra es la evidencia práctica de lo que Abigail le ha dicho a David, de que Dios juzgará y vengará a sus enemigos. Fíjense, llega Abigail de vuelta a su casa, una vez aceptado lo de David, y se encuentra a su esposo Nabal. ¿Y cómo está Nabal, mis hermanos? Nabal está living la vida loca, mis hermanos. Está ahí en una fiesta comiéndose su pan, su agua, su carne, con sus esquiladores. Fíjense la necedad de Nabal, mis hermanos. Prefería estar regocijándose en su pan, su carne, su agua, su reino, sus deleites, que no en los deleites de la bondad y de la salvación del reino que le había sido mostrado. Y cuando llega entonces al día siguiente, su esposa le dice, oye, ha pasado esto. Le cogió un ataque al hombre. Literal, mis hermanos. No sabemos si es un ataque del corazón u otra cosa, pero desmayó su corazón y se quedó de piedra. Nabal estaba disfrutando, bebe, come y bebe que son 2 días. Pues para él fue come y bebe que son 10 días. Y a los 10 días, Dios hirió a Nabal. Es duro, ¿eh? Pero ¿qué es lo que muestra esto? Muestra lo que Abigail le ha dicho. Por la necedad de Nabal, despreciar al rey y al reino que le había dado, ponerse en afrenta contra el rey y a ese reino era ponerse de manera última en afrenta y enemigo del Dios que había escogido ese rey y del Dios que le había dado ese reino. ¿Y qué es lo que le dijo a Abigail? Dios arrojará a tus enemigos, Dios vengará. Y aquí lo hace Dios. Es duro escuchar esto, ¿de que sí? No es muy políticamente correcto, pero es bíblico. Entender algo, mis hermanos. Que el despreciar al rey y al reino que Dios ha establecido y levantarse contra él conlleva sí o sí el juicio de Dios. Mientras que la sabiduría en el reino. ¿Qué pasó, mis hermanos, con Abigail? Qué fin tan bonito de historia. Dios se lleva a Nabal. David se entera. Bendice a Jehová por haber vindicado su vida de sus enemigos. Y entonces se llama a Abigail, ¿para qué? Para casarse con ella. No sabemos si era pariente cercano David, pero actuó como pariente redentor. Se casó con la viuda de Nabal. Fíjense qué final tan bonito, mis hermanos. ¿No es bonito? Ahora Abigail se convierte en la esposa del rey. Porque fue sabia a ese rey y a ese reino. La necedad trajo juicio. La sabiduría trajo la boda con el rey. Mis hermanos, si Dios actuó así con David y su reino, ¿cuánto más no actuará así con el reino de su Hijo Jesucristo? Porque esas consecuencias de la necedad y sabiduría en el reino, mis hermanos, fíjense el último punto ya. La necedad y la sabiduría tienen consecuencias últimas con el evangelio del reino de Cristo, del reino de los cielos, mis hermanos. Porque fíjense que al fin y al cabo, mis hermanos, si tenemos que cerrar aquí, Dios, y ahora es cuando tienes que despertar, porque ahora es cuando empieza el mensaje, mis hermanos. Spurgeon lo decía, no predicas hasta que llegas a Cristo, pues ahora es cuando llego. Así que el mensaje ha durado 5 minutos, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que Dios no dejó el reino en alguien que actuó neciamente como David. Dios al final dejó su reino en manos del que siempre actuó sabiamente en su vida, del que siempre actuó justamente en su vida, y este es nuestro Señor Jesucristo. Él trajo el reino de justicia, el reino de juicio, el reino de bondad.
el reino de protección. Él trajo el reino, mis hermanos, de salvación y perdón si crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Él trajo las glorias del reino en su gloriosa resurrección. Por lo tanto, si entiendes eso, déjame que te diga una cosa, no hay mayor acto de necedad en este mundo que despreciar a Cristo y las bondades de su reino. No hay mayor necedad y ser más necio que decir que no hay Dios y no hay Salvador. ¿Qué es lo que la Biblia dice del necio? La Biblia dice, el necio dice, no hay Dios. No hay necedad mayor que decir, no hay Dios, no hay Salvador, no hay Jesucristo, no hay reino. Lo único que vale es mi reino, mis intereses, mis deseos, mi carne, mi pan, mi bebida. Y hubo una parábola que el Señor Jesús le dijo a alguien, de un hombre que dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, y viene Dios. ¿Y qué le dice a esta persona? Escuchen la palabra. ¿Qué implicados están hoy en el mensaje, mis hermanos? Le dice, necio, ¿se dan cuenta? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, necio, ¿no te das cuenta de que todo tu reino, cuando pidan tu alma, quedará aquí, tengas lo que tengas? Y si has despreciado a Cristo y su reino, todas estas riquezas no te van a servir de nada. Lo único que vas a encontrar por eso desprecio es lo mismo que Nabal encontró, el juicio de Dios. Último y eterno. ¿Es esta tu situación? ¿Es esta la posición en la cual estás? Porque el reino de Cristo y su evangelio te ha estado siendo predicado, siendo explicado con David, con Saúl, con Abigail, con Nabal, con Elí, con Samuel, una y otra vez. Pero si esa necedad trae eso, la sabiduría, mis hermanos, ¿qué trae? Por su gracia hemos sido llevados al reino. Por la redención en Cristo hemos sido llevados al reino de bondad y sublime de nuestro Dios. Por la redención, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros y con la iglesia? ¿Saben lo que hizo? Entró en matrimonio con nosotros. Y nuestro pariente redentor se casó con nosotros, mis hermanos. Y formamos parte de la esposa de Cristo Jesús. Esa esposa que será presentada un día sin mancha y sin arruga. Pero esa esposa, mis hermanos, que estamos llamados por su gracia un día, hoy aquí, a vivir conforme a la justicia de ese reino de los cielos sabiamente. Quiera Dios, mis hermanos y hermanas, quiera Dios de que en su gracia, si hay alguien que no le conoce, pase de necio a sabio. Y la única manera es por la sabiduría de la Escritura, que es capaz de hacerte sabio para salvación por fe, que es en Cristo Jesús. Quiera su gracia, mis hermanos, que nos ayude a actuar sabiamente a la luz del reino de los cielos.